Buenas tardes, mis hermanos. Hoy nos encontramos como otro martes para nosotros, acá con el estudio de Efesios, con Marcos, el maestro. Saludamos a la congregación, somos de la iglesia del Seibo y Magdalena, del pastor Hugo Rifo, y esta sería la clase número 11, así que 12. Así que seguimos con Marcos, lo presentamos, el maestro de la palabra, como dice Armando. ¿Qué te digo, Marquito? Amén. Vamos a orar, así empezamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por estar aquí, porque está tu presencia en este lugar. Ayúdanos a poder poner nuestra mente y nuestro corazón en lo que vamos a hablar. Que tu palabra pueda ser real en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo la escriba en nuestro corazón y que todo esto que vamos a aprender hoy pueda servir para ser de bendición para los demás y de bendición para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tomes control de todo lo que se diga y que todo sea para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, el otro día estuvimos hablando un poquito, Pablo en el capítulo 4 empieza a hablar un poquito de, ¿se acuerdan que la primera parte del capítulo 4, que habla de cómo comportarnos en la iglesia, se puede dividir en tres partes, ¿no? Primero, en la unidad, segundo, en la diversidad y tercero, en el crecimiento, ¿sí? Pablo habla de estas tres cosas en esta primera parte del capítulo 4. Habíamos visto que para que haya unidad, Pablo dice, ¿no?, que tenemos que vivir una vida digna del llamamiento con el cual fuimos llamados, ¿no? Pablo acá se refiere a todo lo que dijo en el capítulo 1, 2 y 3, ¿no? Es como que Pablo dijo un montón de cosas lindas de nosotros en el capítulo 1, 2 y 3. Dijo que tenemos poder, dijo que somos coherederos con Cristo, dijo que tenemos promesas buenísimas más allá, ¿no? Dijo que el mismo poder que levantó a Cristo es el mismo poder que actúa en nosotros. Dijo un montón de cosas, dijo que tenemos que dejar que Cristo viva en nuestro corazón como el dueño, ¿no? Y se acuerdan, eso también está bueno volver a repetirlo, de que no es que Jesús no sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, Él ya lo sabe. Él no es que porque le confesamos algo Él se sorprende y dice, no, mirá que no sabía. Él ya sabe todo. Lo que Él desea es que andemos en verdad. Una de las cosas que más adelante Pablo habla, que también lo habla mucho Juan, ¿no? En Primera de Juan y en el Evangelio, habla de andar en verdad, ¿no? De ser sinceros. Eso quiere decir dejarlo a Dios, a Jesús, meterse dentro de nuestra casa, ¿no? Que Él pueda ver todo y contárselo. Mirá, Dios, yo tengo problema con esto, yo tengo problemas con esto. Y hay que acordarse que, les vuelvo a repetir, que a Dios no lo vamos a sorprender. No tengamos miedo de confesarle esos pecados que a veces tenemos guardados y no queremos que nadie sepa, porque hasta nos da vergüenza pensarlo, ¿no? Porque hay cosas que a veces se hacen, ¿no? Y no tenemos que tener vergüenza porque Él no se va a sorprender, ¿no? Él ya lo sabe. Así que lo mejor que hay para cuando uno tiene un pecado es confesarlo, ¿no? Confesárselo a Dios, ¿no? Decirle a Dios, mirá, Dios, yo tengo este problema, no lo puedo dejar. Y lo bueno de que en esa oración de Pablo, al final del capítulo 3, él dice que si nosotros oramos así, confiados, Él es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no? O sea, Él nos va a dar más todavía de lo que queremos. Nosotros queremos vivir una vida consagrada a Dios, Él nos va a dar más todavía. Porque a Él le gusta que pidamos estas cosas, ¿no? Debe ser, ¿no? Yo me imagino a Dios mirando al cristianismo hoy en día pidiendo solamente a veces cosas materiales nomás, ¿no? Siendo que, por ejemplo, Pablo dijo en 1 Corintios que si esperamos en Cristo solamente para las cosas de esta vida, somos dignos de lástima, ¿no? O sea, Dios quiere nuestro bien acá en esta tierra, quiere que nos vaya bien económicamente, quiere que nos vaya bien físicamente, pero Él se entristece si vivimos solamente para acá, ¿no? Si solamente nuestras oraciones son para las cosas de esta tierra. Él, cuando ve que nosotros empezamos a pedir por nuestra santidad, ¿no? Y cuando somos líderes, ¿no? Si alguien es líder,
pedir, no solamente para que le vaya bien económicamente a las personas que están bajo su liderazgo, sino que puedan crecer espiritualmente, que puedan ser llenos del Espíritu Santo, que puedan madurar en la santidad, en el amor, ¿no? Y que puedan, ¿sabes? Ayer yo estaba pensando un poquito en la semana, ¿no? En esto de que podamos disfrutar de ser santos. Porque hay un problema a veces, ¿no? Nosotros cuando pensamos en la santidad y pensamos en ser totalmente santos, porque la Biblia dice sean santos como Dios es santo, ¿no? Y sin santidad nadie va a ver a Dios. Y nosotros pensamos en la santidad como algo aburrido, ¿no? Y nos vendieron eso, ¿no? Nos vendieron que ser santos piensen en todo lo que les gusta. Bueno, eso no lo tienen que hacer, ¿no? Es como pensar en que... Y saben que Jesús mostró otra clase de forma de ser santo, ¿no? Él mostró que era una persona amable, una persona que era atractiva, ¿no? La gente se acercaba a Jesús, no tenía miedo de acercarse. O sea, ser santo no es algo terrible, ¿no? Algo aburrido. Es más, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para ser santos y que cuando encontramos eso somos felices verdaderamente, ¿no? Cuando vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios. Así que no tengamos miedo de eso, ¿no? No es que porque vivimos una vida en santidad vamos a estar todo el día pensando en... Porque esa es otra cosa, ¿no? La santidad trucha, la santidad falsa es, bueno, yo soy santo pero estoy todo el día pensando en la otra cosa, ¿no? Tengo que ir a la iglesia, pero ¿cómo me gustaría que a ver partido? Tengo que ver un estudio, pero ¿cómo me gustaría ver esa película? ¿No? Y creemos que es eso. Y Dios obra de tal forma en el corazón de la persona que pone en el corazón de la persona deseo de ser santo, ¿no? Una vez Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Y Pablo, ¿se acuerdan? También dijo, así que no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. En una sola sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada indebido, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que no es que uno no hace esas cosas porque las tiene prohibidas, sino que no las hace porque ama a Dios y ama a los hermanos y ama a la gente. Eso es lo que Dios quiere hacer dentro nuestro, ¿no? Que no lo hagamos porque no queremos hacerlo y porque no nos gusta hacerlo, ¿no? Yo sé que a veces, si nos veríamos, parece que estamos lejos de eso, ¿no? Pero disfrutar, ¿no? de amar a los demás, disfrutar de no pecar contra Dios, disfrutar de no pecar contra los hermanos, disfrutar de no pecar contra la gente del mundo, parece algo difícil, ¿no? Pero el capítulo que leímos, el capítulo 3, nos habla de eso, ¿sí? Nos habla de que Dios puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón, para que lleguemos a disfrutar de eso. Y así que no tengan miedo de pedir, no tengamos miedo de pedirle eso a Dios, ¿no? Yo estoy practicando, ¿no? Estoy tratando de hacerlo. Cuesta, ¿no? Porque a uno le da miedo a veces, ¿no? Decirle Dios, ocupa todo, ¿no? Pero Él quiere lo mejor para nosotros. Así que eso es lo que... Por eso, para poder leer lo que sigue, como dije la otra vez, tenemos que aprender bien Efesios 1, 2 y 3. ¿Sí? Porque después se acuerdan que Pablo empieza a decir que vivamos de una forma digna del llamamiento con el cual fuimos llamados, y nos dice que andemos con toda humildad. Y humildad quiere decir, ¿no? Pensar de sí mismo, no pensar de más de uno mismo, ¿no? Pensar con cordura, ¿no? Ver a los demás como superiores a nosotros mismos. También dice que tenemos que ser mansos, ¿no? Y se acuerdan que ahí habla de la palabra manso, se usaba, los griegos la usaban para hablar de un caballo que estaba domado, ¿no? Un caballo que todavía seguía teniendo las fuerzas, todo, pero se controlaba. Habla de control, ¿no? Nosotros tenemos que tener autocontrol, ¿no? La mansedumbre es eso. A veces uno dice, no ve uno que no tiene carácter, y dice, ay, qué manso que es, pero eso no es mansedumbre, ¿no? Es lo mismo que humildad. Vieron que hoy en día se cree que humilde es una persona pobre, ¿no? Porque los humildes, ¿no? Vamos a ayudar a los humildes. A veces los pobres son las personas más orgullosas que puede haber, ¿no?
O sea, no tiene nada que ver con mi situación económica, tiene que ver con lo que yo me creo, ¿no? Si yo me creo más que los demás, eso es ser humilde. Y Pablo dice que la forma de lograr la unidad es ser humilde y ser manso. Después dice que nos tenemos que soportar unos a otros. Y soportar no solamente es aguantar, no tener, sino que también a veces quiere decir llevar en andas a alguien, ¿no? O sea, a veces soportar no solamente es, pues nosotros ¿qué hacemos? Vemos a ese hermano que no podemos ni pasar y decimos, bueno, lo tengo que aguantar, ¿no? Pero soportar también quiere decir a veces ayudarlo, ¿no? Y eso es más complicado, ¿no? Porque una cosa es aguantar el carácter de alguien, ¿no? Otra cosa es cuando tenemos que llevarlo en anda, ¿no? Poder ayudarlo para que avance en el camino de Dios. Yo me preguntaba, ¿no? Si tienen a mí hermanos que no soportan, ¿no? Y siempre hay, ¿no? Siempre hay alguien que en la iglesia no soportamos, pero está mal. ¿Saben que la mejor forma de que Dios limpie nuestra vida es reconociendo que lo que hacemos, si está mal, ¿no? Las cosas, el otro vez estaba leyendo, ¿no? un dicho, no me acuerdo, no sé si lo voy a decir bien, pero una cosa que una vez dijo Spurgeon, ¿no? Él dijo, las cosas que están mal, aunque todo el mundo diga que está bien. Y las cosas que están bien, aunque todo el mundo diga que están mal. Porque la verdad no es cuestión de votos, ¿no? De que cuántos están a favor de esto, la verdad es la Biblia, ¿no? Y la Biblia no la tenemos que aprobar. La Biblia nos aprueba a nosotros, ¿no? Nos pone a prueba. Nosotros leemos la Biblia y la Biblia nos dice cómo tenemos que comportarnos. Y no es que... ¿Sabe que otra cosa estaba pensando, ¿no? ¿Saben que la Biblia dice que Dios no cambia? Y que las cosas que estaban mal hace 2000 años están mal hoy. Porque vieron que nosotros nos ayornamos, ¿no? La iglesia hay que ayornarse. Y lo mismo que fue pecado en el año 1, cuando Jesús nació, o en el año 4000, en el tiempo de Noé, las mismas cosas que estaban mal en ese tiempo siguen estando mal hoy. Las mismas cosas que eran pecado hace 6000 años siguen siendo pecado, eran pecado en el tiempo de Cristo y son pecados hoy. No hay cambio, no es que nosotros, el problema es la sociedad va cambiando y aceptando cosas, no vamos aceptando cosas que antes decíamos que estaban mal, ahora primero decimos, y no sé, y después ya, no está mal, ¿no? Es como que vamos de a poquito aceptando, ¿no? Las cosas, pero lo que estaba mal hace 100 años está mal hoy también. Lo que estaba de moda hace 100 años y nosotros decíamos qué horrible eso, qué mal está. Wow, los otros, yo no viví hace 100 años, ¿no? Soy viejo, pero sigue estando mal. Tenemos que darnos cuenta de eso, por eso necesitamos leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios que no cambia. Dice la Biblia que en Dios no hay sombras, ¿no? No hay variación, Él nunca cambia. Lo que para Dios está mal, vuelvo a repetir, ¿no? Así que lo que para Dios estaba mal hace 6000 años, 7000 años, sigue estando mal. Así que pidámosle a Dios que Él nos ilumine. Otra de las cosas que dice que tenemos que tener es paciencia, ¿no? Y la paciencia, acuérdense, es la palabra macrosumia, que quiere decir, macro quiere decir lejos y sumia quiere decir enojo, ¿no? Quiere decir que el enojo nuestro esté lejos, ¿no? Quiere decir longanimidad, ánimo largo, ¿no? O sea, aguante, ¿no? Tenemos que aguantar a los demás. ¿Saben que uno parece que es una palabra medio rara, ¿no? Pero es una palabra que se usa en el castellano, ¿no? El aguante, ¿no? Tener el ánimo, el enojo lejos, ¿no? No ser rápido, ¿no? La Biblia dice que tenemos que ser lentos para la ira, ¿no? O sea, tenemos que no enojarnos con tanta facilidad, ¿no? Así que esa es la capacidad de aguantar todas las cosas hasta lo último, ¿no? Como Jesús, ¿no? Miren que si Jesús quería, ¿no? Se armaba, ¿no? El día que lo crucificaron. ¿Se acuerdan que le dijo a Pilato, vos no sabés quién soy yo? Si yo quisiera, se armaría, ¿no? Pero mi reino no es de este mundo, así que zafate, ¿no?
mi reino no es de este mundo. Si mi reino sería de este mundo, mis soldados vendrían a liberarme. Zafó Pilato, ¿no? Porque imagínense si los ángeles, ¿no?, que son los súbditos del reino de los cielos, se hubieran agarrado, ¿no?, con el imperio romano, no quedaba nada, ¿no? Pero Jesús soportó hasta lo último. Ahora sería bueno que nosotros también, ¿no?, podamos soportar hasta lo último cuando nos apretan, ¿no? Te dice, y todo esto, todo junto en amor. Te dice, o sea, también, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el amor es la palabra ágape, que es amor que no busca nada a cambio, ¿no? El amor inmerecido, ¿no? O sea, como Dios nos amó a nosotros tenemos que amar a los demás. Él nos amó, dice, cuando éramos pecadores. Dios mostró su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros, ¿no? Así que nosotros también tenemos que amar a los hermanos. Eso es lo que produce paz, ¿no? Lo que produce unidad. Jesús una vez dijo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, lo que quiso decir Jesús acá es que una de las formas en que el mundo va a creer es cuando nos vea unidos, ¿no? A veces yo creo, me imagino, hay una canción de Marcos Vidal que habla de eso, ¿no? De que antes teníamos todo en común y ahora nos peleamos por cualquier cosa, ¿no? Yo me imagino la gente que no es creyente diciendo, pero ¿quién tiene la verdad de todo eso, ¿no? Porque están todos peleados. Este de la iglesia de allá se pelea con el de allá, y el apóstol se pelea con el profeta, y el pastor con aquel. ¿Y quién será que, no? Y Jesús dijo que una de las condiciones para que el mundo crea es que nos amemos, ¿no? Y que seamos uno. Ahora, y todo dice en el vínculo de la paz, ¿no? Y es todo lo que produce la paciencia, todo eso, ¿no? El aguante, el soportarnos, todo eso tiene que ser, lo único que lo puede producir es la paz, en el vínculo de la paz, ¿no? Cuando nosotros tenemos paz en el corazón, nuestras relaciones son en paz, ¿no? Y la forma de tener paz en el corazón es primero teniendo paz con Dios, ¿no? Y segundo, la paz con Dios produce paz con las personas. No sé si... Y eso es lo que Dios desea, ¿no? La Biblia... Está bueno, más adelante Pablo habla, ¿no?, en el 4, del 11 en adelante, de que dice que cuando todas las partes del cuerpo cumplan su función y todos unidos, vamos a crecer, ¿no? Y vamos a edificarnos hasta ser conforme a la medida de Cristo, ¿no? Vamos a ser parecidos a Jesús. Pero a veces como que vemos que falta eso, ¿no? Y yo le vuelvo a repetir, ¿no? Creo que ya lo dije un montón de veces, ¿no? Pero Efesios muestra la iglesia como Dios la quisiera, ¿no? Corintios, 1 Corintios muestra la iglesia como es, ¿no? Corintios, una iglesia todos peleados, yo soy de este, yo soy de aquel, a mí me gusta más aquel líder, a mí me gusta más este, yo tengo más plata que vos, yo tengo menos plata. No, una iglesia peleada por los dones, yo hablo más en lengua que vos, yo hablo más, tengo más profecía, yo esto, lo otro. Es como que esa es a veces la realidad de la iglesia. En cambio, Efesios muestra lo que Dios quisiera, ¿no? Dice, y después, del 4 al 6, Pablo habla de un conjunto de cosas que nos hacen uno. ¿Se acuerdan? Primero que todos pertenecemos al mismo cuerpo, ¿no? Más adelante Pablo vuelve a usar este ejemplo, ¿no? Cuando habla de los dones, ¿no? Como cuerpo cada uno tenemos una función especial, ¿no? Todos formamos el cuerpo de Cristo. Tenemos un espíritu. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu del Señor, no es de Él. Así que no confundamos. Todos los creyentes, los que creen en Jesús, forman parte de la iglesia. No los que van a la iglesia. ¿Sí? Porque uno dice, ¿y vos por qué perteneces a la iglesia? Porque voy todos los domingos. Eso no nos hace parte de la iglesia. Lo que nos hace parte de la iglesia es haber creído que Jesús murió por nuestros pecados, que merecíamos ir al infierno y que gracias a Dios Jesús no nos dejó así como estábamos, sino que vino y murió por nosotros. Eso es lo que nos hace salvos, ¿no? Lo que nos hace salvos es creer que Él pagó, ¿no? Y
y aceptarlo como Señor de nuestras vidas y tener una relación personal con Él. No creamos porque a veces creemos que pertenecemos a la iglesia porque vamos de vez en cuando, ¿no? O porque diezmamos, o porque eso no nos hace parte de la iglesia, ¿no? Nosotros no vamos a la iglesia para pertenecer a la iglesia, ¿no? Nosotros, porque ya pertenecemos a la iglesia, nos congregamos, ¿sí? Así que tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, tenemos la misma esperanza. No elegimos nosotros. Todos tenemos una preferencia, ¿no? Los chicos a los 15, 16 años les gustaría a todos ser músicos. Todos agarran la guitarra y empiezan a rascar la pobre guitarra, ¿no? Así queda. Después se le va y en un tiempo todos querían ser Dante Gebel, los líderes, iba a ser los pastores, que mal. Todos querían ser Anacondia, ¿no? Todos querían orar como Anacondia. ¿Se acuerdan que había gente que oraba igualitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Oírme bien, Satanás, todos hacían lo mismo, ¿no? O como cuando Jiménez estaba en los primeros tiempos, que era conocido, todos oraban igual, ¿no? Y tenemos que ser originales, ¿eh? Cada uno de nosotros somos especiales, Dios nos eligió, nos dio un don y nos dio el don que Él quiere, no el que nosotros nos gustaría. Acuérdense de esto, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice eso, ¿no? Como yo no soy lo que me gustaría hacer, no hago nada. La iglesia está llena de caprichosos que dicen, no, yo si no hago eso no hago nada, ¿no? Y sepamos, porque la persona que sabe qué don tiene y lo pone en práctica es feliz. Ese es el asunto. Yo a veces me acuerdo que había, bueno, vamos a decir, ¿no? Músicos, ¿no? Por ejemplo, y le tocaba tocar 2 veces, y le decía, ¡ay, otra vez tengo que ir! ¿No? O un pastor o algún maestro que decía, otra vez tengo que ir a predicar, otra vez tengo... Y uno dice, ¿dónde está, ¿no? el gozo de dar el don que vos tenés, ¿no? Está bien que a veces puede ser que estemos cansados, ¿no? Porque eso también es otra cosa, no nos vayamos pero qué bueno, el que tiene el don lo disfruta, ¿no? El que tiene el don, por eso la mano disfruta de ser mano, pero la mano, si está en el pie, no sabe qué hacer porque no está puesto en el lugar donde tendría que estar, ¿no? Nosotros tenemos que disfrutar de nuestro ministerio, tenemos que estar contentos de estar en ese lugar. Cuando no disfrutamos de donde estamos, tenemos que pedir a Dios que nos ayude, ¿sí? A ver bien qué estamos haciendo. Después Pablo habla por lo cual, primero aclara que los dones son por la gracia de Dios, después dice que Él nos da a cada uno como Él quiere, y después dice, por lo cual también dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sabe que yo lo estaba pensando un poquito en este texto, ¿no? Y no sé si se acuerdan cuando Abraham se separó de Lot, que al poquito tiempo Lot se fue a vivir a Sodoma, ¿no? Y al poquito tiempo el rey de Sodoma se sublevó, era tributario de un rey de Mesopotamia, ¿no? Y el rey de Sodoma dijo, no voy a pagar más tributo. Así que el rey de Mesopotamia vino, atacó Sodoma y tomó prisioneros a todos, ¿sí? A todos los de Sodoma. Y entre todos los de Sodoma, ¿quién estaba? Lot, ¿no? No vamos a hablar de si estaba bien o mal, pero bueno, el asunto es que Abraham, cuando se enteró, ¿qué hizo? Dijo, bueno, no me importa. No, armó un ejército chiquito, ¿no? Con sus amigos, ¿no? Con sus aliados, y fue y atacó a esos ejércitos, y cuando los atacó, venció, tomó el botín. En ese tiempo, lo que era algo legal, ¿no? Uno, cuando destruía un ejército extranjero, despojaba al ejército de todo, ¿no? Del oro, de la plata, de las armas, y liberaba a los cautivos, ¿no? O sea, Abraham lo liberó a Lot. A eso más o menos se refiere Pablo cuando habla de eso. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿eh? O sea, lo que quiere decir Pablo es que Jesús peleó una batalla primero, ¿no? Porque había cautivos. ¿Quién eran los cautivos? Nosotros, ¿no? Después también hay 2 explicaciones a eso de los cautivos. También había otros cautivos, ¿no? Porque Pablo después dice que esto de que subió a lo alto, ¿qué quiere decir? Sino
que antes bajó a las partes más bajas de la tierra. Y muchos creen que ahí se refiere a que, ¿saben que Jesús una vez que murió estuvo 3 días en el Seol, ¿no? Que era el lugar donde los que morían antes de la venida de Cristo iban, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús en la parábola del rico y Lázaro, él habló del seno de Abraham? No era el cielo directamente, antes de que Jesús venga, los que morían no iban directamente al cielo, porque Jesús todavía no había pagado, ¿no? Así que iban a un lugar que era lindo, que estaba bueno, se llama, a veces lo llaman el paraíso en la Biblia, pero que era un lugar donde no podían estar delante de la presencia de Dios. En un sentido, a pesar de que era todo lindo, eran como cautivos de ese lugar, ¿no? No podían ir. Por eso muchos dicen que los cautivos que liberó, no solamente somos nosotros, que Dios nos liberó de nuestros pecados, nos liberó de la muerte, sino también a esas personas, ¿no? Que fue, y en ese lugar estaban David, estaban Abraham, estaban todos los santos del Antiguo Testamento, los que murieron antes de Jesús. Y se los llevó, ¿no? Se los llevó para arriba. Y otra cosa que dice es que les dio dones, o sea, repartió todo lo que él ganó. Vino en ese tiempo los reyes, cuando eran buenos, llegaban al pueblo y repartían, ¿no? Todo lo que habían ganado. Miren, esto es todo lo que yo gané en la batalla. Y repartían los dones, los regalos entre todo el pueblo. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Saben lo que está queriendo Pablo decir? Que los dones que Jesús logró no fueron gratis. Para nosotros fueron gratis, ¿sí? Pero Jesús tuvo que ganarlos. ¿Sí? Vieron que a veces nosotros decimos, sí, es bueno la salvación porque es gratis. Para nosotros es gratis, pero Jesús tuvo que pagar. ¿Saben que nosotros a veces nos confundimos porque es tan fácil ser salvo, porque es gratis, porque es por gracia, que a veces menospreciamos la salvación, pero a Jesús le costó la salvación, ¿no? Dios no podía perdonar porque sí, porque Dios, aparte de ser amor y de ser bueno y todo eso, Dios es justo. Y el pecado tiene que ser pagado con la muerte, el pago del pecado es muerte. Así que nuestra salvación no fue fácil para Jesús, ¿no? Él tuvo que morir, él tuvo que estar separado del Padre, ¿no? Por el pecado que cargó. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él, ¿no? O sea, ¿no? Y los dones también, nosotros los recibimos gratis, pero a Jesús le costó, ¿sí? Y nosotros, por eso dice, no, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió a lo alto, ¿qué quiere decir? Sino que también subió a las partes más bajas, bajó a las partes más bajas de la tierra. Y ahí muchos creen que se refiere al Seol, ¿no? A donde hablábamos recién. Y ahí liberó a los que estaban cautivos antes, los que habían muerto, que eran creyentes, pero que todavía no podían entrar directamente al cielo. ¿Se entiende más o menos usted, no? Así que, o sea, ¿a quién liberó Jesús? ¿Quién eran los cautivos? A los que estábamos presos del pecado, a los que estábamos presos con temor a la muerte, ¿no? Y a los que éramos presos de la ley también, porque la ley nos apresaba, porque ¿para qué estaba la ley? ¿Se acuerdan por qué fue dada la ley? Para demostrar que ninguno puede ser salvo, ¿no? La ley fue puesta por Dios, dice la Biblia, para que vos te des cuenta de que necesitas a alguien que te salve, ¿no? Así que en un sentido éramos esclavos de la ley, ¿no? Éramos, como dice Pablo en Gálatas, ¿no? Y como decía, ¿no? También fue para liberar a los que estaban en el Seol. Bueno, los dones, como decía, también son, o los ministerios son gratis para nosotros, pero no para Jesús. Y después, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? De que las partes más bajas de la tierra, hay otra explicación también, ¿no? ¿Se acuerdan cuando que las partes de la tierra puede querer decir cómo Jesús se humilló hasta lo último, ¿no? ¿Se acuerdan en Filipenses cuando dice, ¿no? que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, ¿no? Y se humilló más todavía hasta morir, ¿no? Y morir de una forma, o sea, él no solamente bajó a ser un ser humano, sino que se hizo siervo, y no solamente bajó hasta ser siervo, sino que murió de una forma vergonzosa, ¿sí? Porque está escrito, maldito todo aquel que muera colgado en un madero. O sea que eso de que dice que bajó a las partes más bajas de la tierra,
algunos lo interpretan como eso, ¿no? De que quiere decir eso, ¿no? Que se humilló. ¿Saben por qué se humilló? Esto también está bueno, ¿no? Porque Él se humilló por nosotros, Él seguramente le costó todo lo que tenía que hacer. Pero ¿se acuerdan? En Hebreos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él. ¿Saben cuál era el gozo puesto delante de Él? Él se humilló, Él sufrió, Él llevó nuestros pecados, pero dice que Él lo pudo hacer por el gozo puesto delante de Él. Y el gozo puesto delante de Él no era sentarse en el trono, porque Él ya estaba antes, ¿no? El gozo puesto delante de Él era salvarnos a nosotros, ¿sí? Él seguramente cuando pensó en todo eso, ¿no? Seguramente se le aparecieron las caras de nosotros, ¿no? Y decía, no, yo quiero salvarlo a Esteban, yo quiero salvarlo a Armando, ¿no? A Lucas. O sea que ese fue el gozo, ¿no? El gozo de salvarnos, el gozo de que un día vamos a estar todos juntos en el cielo. Bueno, y después, ahí, una vez que Pablo dice, primero que Dios nos dio dones a todos, segundo, que los dones son de gracia, que Él pagó, ¿no? Y que nos liberó, empieza a hablar de los dones, ¿sí? Empieza a hablar de un poquito de la diversidad, dice, y Él mismo constituyó, ¿no? ¿Saben que la palabra constituyó? Él mismo es Jesús, ¿no? Y dice que Jesús mismo, la palabra constituyó en griego es la palabra de domi, que quiere decir dio. Y Él mismo dio o concedió. O sea, lo que quiere decir es que Jesús le dio a la iglesia estos dones. Estos dones son personas, Acá está hablando de dones, de regalos. Dios le regaló personas a la iglesia. No al revés, no sé si se entiende, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que los líderes son dueños de la iglesia. Pero lo que acá Pablo dice es que es al revés, ¿no? Que los líderes son regalos de Dios para la iglesia. O sea, ¿usted quiere ser líder? No, bueno, que bueno, el día que yo sea líder yo voy a mandar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No, el día que sea líder usted va a ser siervo, ¿no? Ahí ven que a veces nosotros decimos, yo quiero ser el siervo. Ni pensamos en lo que quiere decir ser siervo, ¿no? Él mismo constituyó. O sea, los ministros son regalos de Dios para la iglesia. Para que la iglesia primero nazca, por eso habla de apóstoles, que eran los encargados de hacer que la iglesia empiece, profetas, ¿no? Para que la iglesia crezca, como los pastores, los maestros, y para que llegue a la madurez. O sea, ¿por qué Dios puso esos ministerios? ¿Por qué Dios tuvo que regalarle a la iglesia a estas personas? Para que estas personas logren el propósito de Dios para la iglesia. Que la iglesia primero nazca, ¿no? Que empiece. Segundo, que la iglesia crezca. Y tercero, que la iglesia llegue a la madurez. ¿Y cuál es la madurez? Que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Que todos seamos igual a Jesús. Pablo habla, ¿no? De apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros. Después hay otra lista de dones, ¿no? Como les decía hoy, en 1 Corintios 12:28 dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, acá vemos que hay otros, ¿no? No son estos 5 nomás. Acá Pablo, aparte de algunos, habla de los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, ¿no? El ministerio de ayudar, ¿no? Habla de los que administran, ¿no? Los que eran encargados de, como Judas, ¿no? Qué lindo ejemplo, ¿no? Los tesoreros, ¿no? Los que administran la plata, los que tienen don de lengua. En Romanos habla, en Romanos 12:6-8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. O sea, acá vemos otro más, ¿no? El de servicio. El que enseña en la enseñanza, este es el maestro, ¿no? El que exhorta en la exhortación. O sea que hay ministerio de exhortación. Hay hermanos que tienen ese ministerio, ¿no? El que reparte, o sea, hay ministerio de repartir. El que reparte con liberalidad. El que preside, ¿no? O sea, el ministerio de presidente, ¿no? De presidir, ¿no? El que tiene
la mente preparada para organizar cosas, ¿no? Vieron que hay gente que así nomás hace las cosas y hay gente que, ¿por qué no te organizas esto? Y está 50 años, ¿no? Y hay gente que enseguida, ¿no? Porque Dios dio dones de presidir, después el que exhorta nacional, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Después Pablo habla también de otro, ¿no? Del ministerio de la hospitalidad. Vieron que hay personas que tienen la casa siempre abierta para si alguien necesita, ¿no? Como decía, ¿no? También no solamente existen estos dones, sino que existen talentos. Y Pablo, ya terminando, ¿no? Por hoy, Pablo da esta lista solamente de 5, porque son los dones necesarios para que la iglesia madure, ¿sí? No es que son solamente estos 5 dones, pero estos dones están puestos por Dios para que la iglesia nazca, ¿no? Le vuelvo a repetir, por medio del apóstol. El apóstol es un plantador de iglesias, ¿no? Por eso hoy después vamos a hablar un poquito de lo que era un apóstol, ¿no? Y es muy diferente a lo que a veces vemos, ¿no? El apóstol era un plantador de iglesias, una persona que iba donde no había iglesias y plantaba una. No era una persona que de golpe era y de repente quería ascender de grado y pasaba de pastor a apóstol, ¿no? Era una persona enviada. ¿Sabes? La palabra apóstol, yo lo que estaba leyendo, ¿no? La palabra apóstol es compuesta, ¿no? Apostelo viene de la palabra apostelo. Apos quiere decir lejos y estero quiere decir enviado. ¿No será que apóstol quiere decir en sí enviado lejos? No el que envía. Porque vieron que ahora están el apóstol que anda para allá, no, el apóstol es el enviado, no el que envía. Y es una persona enviada lejos, ¿no? O sea, enviado a un lugar donde nunca se predicó el evangelio. ¿Saben que se usaba los griegos lo usaban para hablar de un embajador, por ejemplo, ¿no? Un embajador que iba con la autoridad del rey que lo envió a un pueblo extranjero, y muchas veces el pueblo era enemigo. El otro día estaba leyendo un poquito, ya con esto termino, de un hombre que se llamaba Popilio, ¿no? Nombre, ¿no? Popilio. Tenía otros nombres, pero no me acuerdo bien, pero el tipo era romano, era del tiempo cuando el imperio romano recién empezaba a expandirse, ¿no? Pero ya era conocido, todos sabían el lugar a que vienen los romanos, ¿no? Y este hombre fue como embajador a Egipto, ¿no? En ese tiempo Egipto estaba dominado por unos reyes de origen griego que se llamaban los Ptolomeos, ¿sí? Entonces este rey hizo un pacto con los reyes, este embajador, perdón, hizo un pacto de protección, pero fue él solo nomás. No es que fue con un ejército, él fue como embajador solito a hablar con el rey de Egipto, a decirle, Roma te ofrece su protección. Y el rey de Egipto dijo, qué bueno, sí, la acepto. Pero justo este rey de Egipto tenía un enemigo que se llamaba Antíoco, que era el rey de Siria, ¿sí? O sea, este Antíoco es muy conocido, Antíoco IV, Antíoco Epífanes, ¿no? Este hombre odiaba a Egipto, así que armó un ejército de miles de soldados para invadir Egipto. Y de repente paró y había un hombre parado en medio, ¿no? Del camino. Era este Popilio, ¿no? Y Antíoco lo conocía, se dio cuenta que este es el embajador de Roma. Y el embajador de Roma agarra y le dice, Roma te ordena que te vuelvas. Imagínense, ¿no? Un hombre solito enfrentando a un ejército de miles, ¿no? Y Antíoco, que como que se asustó un poco, le dijo, bueno, déjamelo pensar, ya se había bajado del caballo. Y este Popilio agarró un palito y le hizo un círculo alrededor. Y le dijo, antes de que salgas de este círculo me tenés que contestar. Y Antíoco se fue. Tuvo miedo, ¿no? Después, bueno, fue a Palestina y atacó Jerusalén, ¿no? Pobres, sufrieron los judíos, ¿no? Ahí pasó lo que está profetizado en el libro de Daniel, ¿no? Que sacrificó un lechón, un tanto en el templo, ¿no? En el lugar santísimo. Pero bueno, lo importante de esa historia es, miren la autoridad que tenía un embajador, ¿no? Un apóstol, un enviado.
¿no? Que tenía tanta autoridad porque iba representando, él no era él solo, era el imperio romano. Y nosotros, por eso, un apóstol no es que va solo, va con el poder de aquel que lo envió, ¿no? Por eso los apóstoles, ¿sabe que la mayoría de los apóstoles, menos Juan, de los 12, murieron, no murieron de viejitos, murieron martirizados, ¿no? A Pablo también, Santiago, el hermano de Jesús, lo apedrearon, a Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron, cabeza abajo, ¿no? El único que llegó a viejo fue Juan para escribir Apocalipsis, ¿no? Pero eso es lo que es ser apóstol, ¿sí? Le vuelvo a repetir, ¿no? Quiere decir enviado, mensajero, enviado de parte de alguien o ser representante de alguien, enviado con la autoridad de aquel que lo envió. Y pues se usaba en el griego para hablar de un embajador que era enviado lejos. Hoy el otro día estaba pensando también un poquito, no sé si se acuerdan de la película, si la vieron alguna vez, la película Gladiador. Entonces, ¿vieron cuando recién empieza que el Máximo, ¿no? El general, había enviado un mensajero a los bárbaros, ¿no? Para negociar la rendición, ¿no? Le decía, bueno, para darle las condiciones, ¿no? Estaban esperando así, de repente sale un bárbaro así, con la cabeza del enviado, ¿no? En las manos, y agarra y se la tira así y dice, me parece que no aceptaron las condiciones, ¿no? Eso era un embajador, eso era un apóstol, un enviado, ¿sí? O sea que la mayoría de las veces era peligroso ser enviado. Bueno, eso era, ¿no? Lo que la mayoría de las veces ser apóstol era cuestión de vida o muerte, ¿no? Después, bueno, a partir de la semana que viene vamos a hablar un poquito de los apóstoles, ¿sí? Y vamos a ver que hay dos clases de apóstoles, ¿no? Una cosa eran los 12, los apóstoles de Jesús, que él eligió, que tenían una autoridad Dios les dio autoridad para escribir la Biblia, ¿no? Dios los inspiró. Y que hay otra clase de apóstoles que creemos que hoy en día siguen, ¿no? Que no tienen no son de la misma clase que esos 12. ¿Sí? Así que bueno, Dios los bendiga. Oramos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a tener temor, Dios, de tu palabra, a poder tener temor de vos, Señor, a poder respetar lo que vos nos enseñaste, lo que nos dijiste. Pero también, Señor, ayúdanos a amarte. Danos, Señor, amor por la santidad, amor por vivir una vida diferente. Que nos podamos dar cuenta, Señor, que lo mejor que hay es vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que nos des palabras siempre para poder enseñar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.